En esta segunda edición de la bolilla 1 vamos a referirnos a la definición del contrato paritario que ha introducido el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, el artículo 957 del Código Civil y Comercial define al contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta definición que trae el Código Civil y Comercial se la ha considerado superadora de la que había introducido Vélez Arfield en el artículo 1137 del Código Civil. Recuerden ustedes que el artículo 1137 del Código de Vélez definía el contrato afirmando que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Este artículo presuponía para la existencia del contrato que hubiera varias personas. La doctrina refería que se debía perfeccionar a través de la presencia de por lo menos dos partes, pero no como personas humanas o jurídicas, sino como centros de interés o centros de imputación normativa. Pues una persona física puede, con el auxilio de la representación, hacer presente a dos partes distintas y celebrar así un llamado autocontrato, a través de lo que se llama la autocontratación doble, o contratar en nombre propio y en representación de un tercero, autocontratación simple, o bien puede haber una pluralidad de personas que manifiestan su voluntad como un solo centro de interés, como por ejemplo la declaración de dos condóminos que ofrecen la venta de la cosa común, o el caso del acto colectivo colegiado, en el cual varias personas manifiestan su voluntad en un mismo sentido y por lo tanto no hay diversidad de partes. Es por ello que se afirmaba que no es correcto hablar de personas, sino que es correcto hablar de partes o centros de interés o centros de imputación normativa. El segundo requisito que establecía la definición de Vélez es que hubiera una declaración de voluntad común, porque debía existir un acuerdo y no una mera coincidencia circunstancial de voluntades. Y la declaración debía ser de voluntad, y esa voluntad, reitero, debía ser común a ambas partes. El acuerdo es lo que se denomina el consentimiento contractual, que se integra con la oferta y la aceptación, que son sus extremos. Ahora bien, en esta definición se dejaba de lado la posibilidad de celebrar un contrato a través de manifestaciones de voluntad que no implicaran declaraciones de voluntad. Es decir, la declaración de voluntad es la forma clásica de conclusión del contrato, mas no es la única. Por eso que una definición de contrato debe abarcar otras modalidades de exteriorización del consentimiento, como por ejemplo las conductas sociales típicas o concluyentes, algunos supuestos de los llamados contratos de hecho o nuevas formas de contratación, las cuales exceden la mera declaración de voluntad. Es por ello que más que hablar de una declaración de voluntad, hay que referirse a una manifestación del consentimiento, donde la especie de declaración de voluntad es la más frecuente, pero reitero, no es la única.
Como tercer punto, el código derogado establecía que la manifestación de voluntad debía tener como finalidad la de reglar los derechos de las partes contratantes. Es decir, como todo acto jurídico, los efectos deben producirse porque las partes así lo desean y no porque sean desencadenantes de simples efectos jurídicos, es decir, de simples actos. Por otro lado, la letra del artículo hablaba de derechos en general, lo que implicaba la posibilidad no solo de crearlos, sino de modificarlos, transmitirlos o extinguirlos. Así, el derogado Código Civil incluía, como el actual en la definición de contratos, ciertos negocios que no creaban obligaciones, sino que la transmitían, como por ejemplo la cesión de créditos, así como negocios con efectos en el campo de los derechos personales y en el campo de los derechos reales, que podían ser mixtos, como en el caso del mutuo, el depósito irregular, la prenda, el anticresis e hipoteca. También, si bien trataba la transacción, de que es un negocio jurídico bilateral que extingue obligaciones litigiosas o dudosas fuera del título de los contratos, el artículo 833 del Código de Vélez establecía que eran aplicables a las transacciones los principios generales de los contratos. Y el artículo 835 se refería a las partes de la transacción llamándolos contratantes. Asimismo, en la nota al artículo 857, Vélez mencionaba que la transacción es un contrato. En el artículo 817 del Código derogado, en la novación, que es aquella situación en la cual se extingue una obligación y se crea otra, también la denominaba Vélez contrato. A su turno, el artículo 1200 del Código derogado consideraba el distracto como un contrato que deja sin efecto un contrato anterior. En cuanto al pago, que es un cumplimiento de una obligación, si es de hacer o no hacer, puede ser un acto jurídico unilateral o material de cumplimiento. Pero si es de dar, a través de la tradición, es un acto jurídico bilateral patrimonial y por lo tanto también la tradición es un contrato. En definitiva, la definición de Vélez era amplia en este sentido y no solo comprensiva de los negocios jurídicos bilaterales creadores de obligaciones, sino también de aquellos que lo modificaban, transferían, extinguían, y no solo obligaciones, o sea, derechos personales, sino derechos reales e intelectuales. Por lo demás, era criticable la definición de Vélez de contrato en cuanto a que no incluyó la mención al carácter patrimonial de la prestación, lo que surgía del artículo 1169 del Código Civil derogado. El actual Código Civil y Comercial define el contrato en forma amplia, siendo, como dijimos, esta definición superadora a la del Código anterior. En primer lugar, la definición ratifica la naturaleza de acto jurídico del contrato. El contrato, reiteramos, es un acto jurídico bilateral patrimonial. Es decir, se trata de una especie de negocio lícito bilateral que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, regulación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas patrimoniales. En segundo lugar, la definición ya no habla de personas, lo cual había sido criticado, tal como referimos, sino de partes, lo cual es correcto, al ser el contrato un negocio bilateral o plurilateral. Para que nazca un contrato, entonces, siempre es necesario que existan por lo menos dos partes, dos centros de interés o dos centros de imputación normativa, independientemente del número de personas físicas o jurídicas o humanas o jurídicas que intervengan. En tercer lugar, se modificó la mención de la declaración de voluntad común, reemplazándola por manifiestan su consentimiento, lo cual es más abarcativo, ya que incluye aquellas otras formas de expresión, como por ejemplo la de los actos concluyentes, etc. En cuarto lugar, se incluye la preposición para, lo que ratifica la idea de que la manifestación del consentimiento tiene la intención de producir en forma inmediata efectos jurídicos. Es lo que en latín se conoce
con el nombre de intentio iuris. Véase el artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en este caso es coincidente. En quinto lugar, se menciona expresamente la finalidad, que puede ser amplia, es decir, puede crear o tender a crear, regular, modificar, transferir, y no solo obligaciones, sino relaciones jurídicas patrimoniales en general, erradicando así la controversia sobre si el contrato es un acto solo jurídico bilateral creador de obligaciones, que eran los llamados sostenedores de la tesis restrictiva, o si también se incluyen dentro de la definición de contratos aquellos casos en los que los negocios regulan, modifican, transfieren o extinguen no solo obligaciones, sino también derechos reales o intelectuales, que es lo que sostenía la doctrina denominada amplia durante la vigencia del Código de Vélez y que era, dicho sea de paso, mayoritaria. Por último, se incluye dentro de la definición el contenido patrimonial de la prestación, que había omitido incluirlo Vélez en su definición, ratificando la patrimonialidad del objeto el artículo 1003 del Código Civil y Comercial, donde se aclara que no se exige que las partes tengan un interés patrimonial en el contrato, bastando que el mismo tenga un contenido patrimonial, es decir, que la prestación tenga un valor en el mercado, independientemente de que el interés particular de las partes incluyan o no algún interés. El ejemplo clásico era si yo contrato una banda para que pongan música o actúen en un cumpleaños, evidentemente no tengo un interés patrimonial, pero la prestación sí tiene un contenido patrimonial porque la actuación, ese servicio que presta esa banda, tiene un precio en el mercado. En cambio, si yo contrato a esa misma banda para que den un recital y yo lucre con el contenido o con la venta de entradas, ahí coinciden, digamos, el interés patrimonial de mi parte como también el contenido patrimonial de la prestación. Pero a los efectos del contrato no es necesario que la prestación tenga un interés patrimonial. Basta que tenga un valor en el mercado, aun cuando el interés de uno o ambos contratantes no lo tenga. Al ser un acto jurídico bilateral patrimonial, es decir, donde las partes tienen la facultad de establecer en forma inmediata los efectos jurídicos que el acto produce en el ámbito de las relaciones patrimoniales, se considera que el matrimonio en nuestro sistema no tiene naturaleza contractual. Eso en primer término porque las partes no tienen intereses contrapuestos, sino concurrentes. En segundo término, porque para su conclusión no basta la voluntad de las partes, sino que es necesaria la intervención de un oficial público que los declara cónyuges, es decir, formalmente requieren la intervención de un tercero. Por otra parte, si bien los contratantes o contrayentes tienen libertad de conclusión, no ocurre lo mismo con la libertad de configuración, ya que no pueden elegir los efectos jurídicos que someterán la relación, ni condicionarla, ni aplazarla, etc. Los contrayentes, a través de su declaración de voluntad, ingresan a un esquema normativo fijado heterónomamente por el Estado. Por lo demás, si bien el matrimonio tiene un aspecto patrimonial, los derivados de la sociedad conyugal o del sistema de división de bienes, lo cierto es que la relación conyugal se funda en intereses extrapatrimoniales. Desde este punto de vista, el matrimonio, ustedes saben que el régimen de la sociedad conyugal ha sido también modificado por el Código Civil y Comercial, si bien se prevé que si nada se conviene entre las partes, entre los contrayentes, se rigen por el principio de ganancialidad en la sociedad conyugal, permite actualmente el sistema que las partes convengan un principio distinto, el principio de división de bienes. En este aspecto sí tienen libertad
de configuración, pero solo dentro del aspecto patrimonial del matrimonio, estableciendo el derecho que si nada han convenido, se rigen por el principio del sistema de la ganancialidad. Por lo demás, quedan sujetas a interpretación determinadas situaciones a los efectos de subsumirlos o no en la normativa contractual. Se trata de zonas grises que pueden presentarse en la vida social. Dentro de ellas, en nuestro derecho, se ha discutido sobre el caso del transporte benévolo, en el sentido si estamos en la esfera contractual o extracontractual. Eso tenía interés práctico en lo referente al daño moral por la diferente regulación del mismo, según los artículos 522 y 1078 del Código Civil derogado. Actualmente, en atención a la unificación de los regímenes de la responsabilidad, la cuestión ha perdido en gran parte interés práctico, ya que en ambos supuestos los rubros indemnizatorios, entre ellos el resarcimiento del daño extrapatrimonial, debieran ser similares. Hay otras situaciones en las cuales pueden presentarse, situaciones de la vida social, que pueden presentarse dudas si estamos o no en presencia de un contrato. Así el propio Vélez decía, si nos juntamos para adquirir conocimiento sobre una ciencia o un arte, no estaríamos dentro del ámbito contractual, sino dentro del ámbito social. Así, si una persona le pide a un vecino, por ejemplo, que le cuide un animal doméstico durante sus vacaciones, en principio estaríamos en presencia de una situación meramente social, no contractual. La situación podría cambiar, en cambio, si por el servicio que presta el vecino se le paga un precio en forma de contraprestación. En este sentido, la presencia de un precio ya hace presumir la existencia de una situación contractual. Es decir, que la duda, en este caso, obviamente no existe porque hay un precio por un servicio que se obliga a prestar en forma autónoma y en tal caso se ha celebrado o perfeccionado un contrato de prestación de servicios rigiéndose en principio por la normativa contractual. En cuanto a la responsabilidad, sabemos que el Código Civil y Comercial ha unificado en mayor medida los requisitos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, pero aún existen diferencias entre uno y otro régimen, sobre todo sobre las consecuencias en algunas cuestiones también sobre el factor de atribución, etc. Por otro lado, tengo que señalar también que el hecho de ser un contrato a título gratuito no implica la inexistencia, o el hecho de ser un negocio a título gratuito no implica la inexistencia necesariamente de un contrato. Sabemos que el contrato de donación, el puro y simple, es justamente un contrato a título gratuito, donde una de las partes se obliga a efectuar una prestación y la otra a nada queda obligado. O sea, la gratuidad no excluye per se la existencia de una situación contractual, pero puede dar en el ámbito de las relaciones sociales una dificultad de calificación. Si estamos meramente en las relaciones sociales donde no se producen efectos jurídicos, o por lo menos no efectos jurídicos contractuales, de otra situación donde sí existe un vínculo contractual y por lo tanto se aplicarán las normativas del contrato. Otra cuestión es que tenemos que puntualizar y por último, es que esta definición se refiere al contrato paritario, es decir, al contrato en que ambas partes han intervenido en la celebración del acuerdo, ambas partes normalmente, han intercambiado opiniones cara a cara, vis a vis, y se supone que lo pactado en este negocio es el producto del consentimiento de ambas partes. Y es por ello, como es el producto del consentimiento de ambas, que ese contrato tendrá un efecto vinculante. Es decir,
como dice el artículo 959, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.